¿Qué tal, aspirante? Nueva intro y nuevo episodio el día de hoy. En esta ocasión veremos cómo agregar títulos y texto. Para comenzar, daremos clic en efectos, nos iremos a títulos y arrastraremos el que dice text a la línea de tiempo. Reajustaré el tamaño para que calce aquí y ¡voilà! ¡Tenemos texto! Teniendo el clip de texto seleccionado, podemos ver que en el inspector sus propiedades de video se dividen ahora en dos pestañas, la de transformación que vimos en el video anterior y ahora la nueva que es la dedicada a texto. Para comenzar, en este recuadro de aquí podemos introducir el texto que queramos, por ejemplo, blanco, wow y sample text. Así, también podemos cambiar la fuente de texto por alguna que nos guste. Y dependiendo de la fuente de texto, podemos cambiar su apariencia a cursiva, negrita, etc. En caso de solo querer editar un trozo del texto, podemos seleccionar con el mouse y editar solo el trozo seleccionado. Y esto va a aplicar para todas las propiedades del texto que seguiremos viendo, así que ténganlo en cuenta. También podemos cambiar el color del texto dando clic en este cuadrito de aquí. El selector de color tiene una paleta predefinida por DaVinci Resolve, un selector de espectro y claridad, campos para introducir valores RGB, alterar el hue, saturación, el valor o directamente introducir un código hexadecimal de algún color específico que les interese. Y en caso de que quieran guardar algún color, pueden hacerlo aquí abajo con este botón, donde tienen una paleta de color personalizada. También pueden seleccionar un color directamente de la pantalla con este otro botón de acá y dando clic en cualquier lugar que esté visible. También podemos alterar el tamaño del texto con Size, ya sea para todo el bloque o la selección como estoy haciendo yo aquí. Con la propiedad de Tracking podemos alterar la separación de las letras en el texto, en caso de que las necesiten más juntas o más separadas. El line spacing altera la separación de una línea de texto con respecto a las que tiene por debajo suyo, lo cual puede ser útil si cierta fuente es demasiado apretada. El text style permite ajustar si el texto estará subrayado, por encima o por debajo, tachado, o si será un superíndice o subíndice, que suele utilizarse para expresar fórmulas matemáticas, por ejemplo en el cuadrado, o en sub i, o ambos seguidos. Pero nótese que no se pueden aplicar estas últimas dos simultáneamente. El font case sirve para definir si nosotros queremos libertad al momento de introducir mayúsculas o minúsculas. Si no, podemos hacer que todo esté automáticamente en mayúsculas, minúsculas, en texto de minuto, o hacer que todas las palabras empiecen con mayúscula. El alineamiento cambiará el ajuste del texto a la izquierda, centro o derecha de su ancho, que podemos notar si trazamos líneas hasta los bordes del clip para observar de referencia. El punto de anclaje funciona igual que el de la transformación, pero solo que aquí afecta únicamente al texto. Podemos seleccionar los anclajes predefinidos que están aquí, lo mismo va para la posición, escala y rotación. Funcionan de la misma manera que las globales, con la única diferencia de que conservan la calidad del texto. Pues si disminuimos el tamaño en esta pestaña de aquí y luego hacemos zoom en la otra, nótese que perderemos calidad y se verá borroso el clip. En breve veremos cuándo conviene usar una y cuándo la otra. La siguiente propiedad es la de Stroke, que añade un borde alrededor del texto que puede ayudar a resaltarlo o hacerlo más legible. Seguido está la propiedad de Drop Shadow, que básicamente añade una sombra al texto. Podemos elegir su color, posición, difuminado y opacidad con sus atributos, y sirve para resaltar más el texto de su fondo. Normalmente esto lo dejaríamos borroso y con una opacidad media, pero también podemos hacer lo contrario, lo cual nos daría básicamente un duplicado del texto que puede utilizarse para cosas creativas, como un pseudo efecto 3D por ejemplo. Y al final tenemos el fondo del texto, que para activarlo deberemos aumentar la altura que viene en 0 por defecto. Básicamente es un cuadro que rodea nuestro texto y ayuda a resaltarlo generando contraste con el fondo. Podemos ajustar el color de relleno del fondo, el grosor y color del borde, sus dimensiones, el redondeado de la forma si queremos que tenga uno claro, la posición del fondo respecto al texto
y la opacidad del relleno, que no afecta a los bordes. Entre las cosillas que pueden hacer con todo esto es, por ejemplo, crear algún edit de algún personaje de videojuego para que diga cualquier tontería que quieran, que en este caso lo haremos con Sans Undertale, que luego de ajustar el tamaño, posición y fuente de texto, que eso fue lo más importante, podemos rápidamente hacerlo decir los chistes que queramos. Si lo llegan a usar como texto o subtítulos en sus videos, es importante que consideren lo que hay en el fondo para elegir el color y lo demás. Aquí mismo, por ejemplo, la frase Sans LOL es fácil de entender, pues es texto claro, fuente densa y el fondo es oscuro, por lo cual resalta alto. Pero en otros casos, algunas fuentes pueden ser muy finas y los colores del texto pueden perderse con el fondo o hacerse difícil de comprender, como es aquí con Papyrus. Aquí en el tercer ejemplo es demasiado obvio, por ejemplo. Es imposible leer la mitad de tutorial sin quemarse las pestañas. Y quizá pensarán que cambiarlo a negro será suficiente, pero tampoco lo es, pues no resalta con el café de esta mitad, por ejemplo. Y volviendo al caso de Papyrus, se vuelve peor. Entonces, ¿qué sería oportuno hacer en estos casos? Primero, considerar el tamaño del texto y la fuente del texto. Segundo, agregar contornos al texto para que se distinga del fondo. Pero ojo que dependiendo de la fuente, algunos contornos pueden verse feos, como se nota aquí con la fuente de texto de Papyrus. Pero en cambio aquí con Toriel, que usamos una fuente más comprensible, volviendo al blanco que no se puede leer, apenas agregamos un contorno de este color negrito, se vuelve facilísimo de leer, por lo que es indispensable considerarlo en sus videos. También pueden haber casos más desafiantes, donde los contornos no se mezclarán tan fácilmente, como es en esta imagen de Team Fortress 2. El contorno negro no resalta lo suficiente para hacerlo más fácil de leer por sí solo, y podrían probar usar algo más claro, algún color que resalte, pero recordemos que no depende del contorno por sí solo. Detrás podemos incluir sombras para ayudar a resaltar, como por ejemplo aquí con la tía Toriel. Aunque no exageren el difuminado, que se puede ver muy mal. Lo mismo con el fondo para los textos. Recuerden que pueden combinar todos estos atributos para resaltarlo. Simplemente tienen que probar y explorar algún estilo que se adapte a ustedes. Y continuando con los atributos, recordemos que pueden seguir modificando su texto con las propiedades por defecto, para aprovechar el pitch y yaw, por ejemplo, y hacer algo parecido a este texto acuático. Este podría mejorarse fácilmente agregando un difuminado atrás, para simular un efecto de luz. Y les insisto y recomiendo mucho que descarguen o revisen sus fuentes de texto, porque la fuente puede aportar mucha personalidad a una escena, o cambiar completamente el contexto de esta, como se nota aquí con la frase del Among Us, o para hacer un final dramático tipo anime, como los hombres del pilar de yoyos, o para hacer cosas sencillas e inocentes como este Steve diciendo hola. ¡Hola! O para hacer algunas interfaces gráficas fake, haciendo parodias a algún juego, por ejemplo. Si llegan a necesitar fuentes de texto, pueden encontrarlas fácilmente por el internet, aunque hay una página que les recomiendo mucho que es DaFont. Aquí pueden encontrar muchas gratuitas que pueden usar libremente en sus videos. Simplemente le deben echar un vistazo y explorar por alguna que les guste. Y con eso terminamos de comprender lo esencial del texto. Ahora terminaremos de ver los que están encima del texto normal, y el Text Plus y los textos de fusión los veremos en un par de episodios más, pues explorar estos es mucho más denso. Comencemos con estos tres de aquí, que funcionan prácticamente de la misma manera. Si nos fijamos, están todos los atributos que ya vimos en este video, así que no hay nada nuevo que aprender aquí. Lo único diferente es que ahora hay dos cajas de texto y sectores de atributos, que son respectivamente para el título y subtítulo, los cuales funcionan por separado. Si jugamos con los atributos, rápidamente notaremos que es más de lo mismo, y lo único diferente ahora es que un clip de texto vale el doble. Y es justo aquí donde conviene usar las transformaciones globales del clip en vez de las de texto, para poder mover estos dos clips simultáneamente sin arruinar el ajuste que les hicimos. En último lugar, tenemos los créditos. Básicamente es un texto animado que se desliza de abajo a arriba, y su duración depende del largo del clip, que si observamos, tiene su configuración bastante reducida y simplificada.
solo debemos introducir texto en los créditos y ya estaremos listos. Pero si necesitan resaltar más los créditos del fondo, quizá consideren que las sombras y recuadros no son suficientes. En este caso, les recomendaría, por ejemplo, reducir quizás la opacidad del fondo o agregar una capa de ajuste que baje su brillo, aunque eso lo veremos prontamente. Una idea chistosa con este tipo de texto es que si le dan un color mostaza y ajustan el pitch un poco, pueden hacerse una parodia de la intro de Star Wars. Y eso es todo por este video. Espero les haya sido de utilidad y puedan crecer como editores. En el siguiente episodio veremos qué son los fotogramas clave, cómo moverlos, suavizarlos y cómo animar con ellos. Así que, ¡hasta la próxima! Felicidades, aspirante. Aguántese como los hombres.